Nadie lo vio venir. En un plató que parecía dormido en la rutina de las tardes televisivas, una bomba estalló sin previo aviso. La productora de Ana Rosa ha decidido sacudir el tablero mediático y romper de una vez por todas con el relato institucionalizado que Rocío Carrasco había construido con tanto esmero durante los últimos años. Lo ha hecho con pruebas, imágenes nunca vistas, documentos sellados y testimonios enterrados que, al salir a la luz, han congelado el aire del estudio y han dejado al público sin aliento. Todo comienza con una imagen, una simple fotografía que lo cambia todo. Pedro Carrasco y Raquel Mosquera compartiendo un beso en un pasillo de televisión. Ella aún desconocida. Él, todavía reconocido por su pasado junto a Rocío Jurado. Un momento íntimo capturado por una cámara indiscreta en los años 90, cuando la diferencia de edad era un escándalo y las cámaras no perdonaban. Plano corto, beso robado y un mensaje contundente. Pedro ya había pasado página mientras su hija, años después, ensayaba un nuevo acto de victimismo para conquistar al espectador. Pero esto no es simplemente una revisión nostálgica de un amor oculto. Esto es una operación mediática con toda la artillería pesada. Ana Rosa no solo ha querido recordar, ha querido desmontar. Primero, pulveriza la versión oficial del divorcio entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Esa historia de desgaste natural queda desmentida por una carta inédita firmada por un empresario taurino de renombre que confirma viajes secretos de Rocío a México en plena gira, mientras Pedro entrenaba en Italia y cobraba 15 millones de liras por combate. El documento no deja lugar a dudas. Hay firma, hay fecha y hay sello. La leyenda del matrimonio perfecto empieza a resquebrajarse, y con ella se tambalea el altar mediático sobre el que se construyó la figura de la más grande. Lo más impactante no es solo el contenido sentimental de lo que se muestra, sino la precisión quirúrgica con la que se atacan las finanzas de la pareja. Se emite un fragmento de un contrato de publicidad, hasta ahora oculto, en el que Pedro Carrasco aparece recibiendo más de 48.000 euros de aquella época en dinero no declarado. Según fuentes cercanas al entorno del boxeador, ese dinero fue utilizado para adquirir un pequeño apartamento a nombre de su madre. La llave, según se insinúa, la guardó él mismo por si llegaban tiempos oscuros. ¿Una estrategia de escape premeditada? ¿O simplemente un acto de prudencia ante una relación ya erosionada por celos, silencios y egos incompatibles? Mientras tanto, Rocío Carrasco guarda silencio. No porque quiera, sino porque no puede reaccionar. El programa se emite en vivo, sin filtros ni advertencias previas. Su equipo legal recibe los contenidos cuando ya están volando en redes sociales. Los vídeos se replican en bucle. Cada tuit actúa como una esquirla que impacta directamente contra el muro de protección que Rocío había levantado a base de declaraciones calculadas y documentales emocionales. Todo se desmorona. Y la pieza que más daño hace ni siquiera está en los papeles, sino en el corazón de los espectadores. Una cinta de VHS rescatada del olvido en la que Pedro, grabado en 1996, confiesa entre susurros que con Raquel Mosquera vivió un amor real, un refugio lejos del espectáculo. Con ella soy Pedro, no el campeón, dice, con los ojos apagados y la voz sin brillo. El silencio en el plató es total. Ni un suspiro. Ni una réplica. Solo verdad. Y entonces ocurre lo inesperado. En directo, vía satélite, aparece Raquel Mosquera. 2 décadas después de haber enviudado, sostiene entre sus manos una carta manuscrita que Pedro le escribió la noche antes de fallecer. Lee un fragmento. Contigo aprendí que el amor no es el ruido ni las cámaras. Es la calma, la paz. No hay lágrimas. No hay histeria. Solo la voz entrecortada de una mujer que, con dignidad, sostiene que la diferencia de edad nunca restó autenticidad a lo que vivieron. El estudio se queda sin aire. Nadie aplaude. Nadie interrumpe. Ni falta que hace. Mientras todo esto ocurre ante los ojos del país entero, Ana Rosa no se detiene. Revisa una por una las cifras, los contratos, los movimientos que desmontan la narrativa romántica de la hija de Rocío Jurado. Pedro, dicen los archivos, ganaba millones en pesetas, pero su carrera fue corta. En cambio, Rocío firmaba giras por cientos de miles de dólares, lo que la posicionaba, aunque sin buscarlo directamente, como la principal sostenedora económica del hogar. Una dinámica que, con los años, acabó generando resentimiento. Dicen que los egos no cabían en la misma casa. Dicen también que hubo celos, tensión constante y un contrato prenupcial que, según filtraciones, no repartía los beneficios por igual. Y como si todo esto no bastara, llega el dato que lo dinamita todo. En 1982 comenzaron a circular rumores de infidelidades cruzadas. Pedro, relacionado con una azafata italiana. Rocío,
cortejada por el mismo empresario taurino que ahora firma cartas y revela flores enviadas cada vez que ella cantaba como una ola. Ana Rosa sonríe. Pero no es una sonrisa improvisada ni superficial. Es la mueca controlada de quien conoce mejor que nadie los resortes del espectáculo, de quien sabe que lo que está ocurriendo frente a sus cámaras es algo que marcará un antes y un después en la historia de la televisión española. Esa sonrisa es la de una directora de orquesta que, tras años de ensayo, por fin levanta la batuta ante el público para interpretar su obra maestra. Con una calma que contrasta con la tormenta emocional que acaba de desatar, se inclina levemente hacia adelante, dejando que el silencio se apodere del plató durante unos segundos eternos. El público, los colaboradores, incluso los cámaras, parecen contener la respiración. Y entonces, como quien lanza una bomba con la voz, pronuncia la frase que congela el tiempo y desata un terremoto mediático. Mañana os mostraré la factura de aquellas flores. La frase, por sí sola, podría parecer inofensiva. Pero no en este contexto. No con esta carga simbólica. No después de todo lo que se ha revelado en el programa. Porque esas flores, los claveles blancos que llegaban religiosamente al camerino de Rocío Jurado tras cada actuación emblemática, no eran simples arreglos florales. No eran un detalle romántico ni una anécdota decorativa. Eran un rastro. Una huella. Un código secreto que, ahora, gracias a Ana Rosa, está a punto de descifrarse públicamente. Esa factura, ese trozo de papel arrugado que quizás estuvo archivado durante décadas en un sobreolvidado, tiene el poder de romper una leyenda. De desmontar una versión oficial repetida hasta la saciedad en platós, documentales, entrevistas y editoriales. Y la audiencia lo sabe. Lo huele. Lo intuye. Por eso nadie se levanta del sofá. Las cenas se enfrían en las cocinas, los móviles se quedan bloqueados en la mesa sin revisar, y las luces de miles de salones siguen apuntando al televisor como si se tratara de un altar pagano. Nadie quiere perderse lo que viene. Porque lo que está pasando esta noche no es simplemente un programa más. Es historia. Historia en directo. Historia con lágrimas, nombres y consecuencias. Y cuando parecía que ya lo habían visto todo, llega el golpe maestro. El teaser final. El anzuelo que deja temblando hasta el espectador más escéptico. Ana Rosa se acomoda en su sillón de presentadora como si fuera una jueza a punto de dictar sentencia. Cruza una pierna sobre la otra. Ajusta los papeles que tiene sobre la mesa sin necesidad de mirarlos. Luego levanta la cabeza y con una mirada firme, directa, que atraviesa la cámara y se clava como una flecha en el pecho de millones de espectadores, dice: mañana escucharéis a Pedro hablar de los pactos de silencio que firmó para proteger a una figura muy conocida. No diré quién. No hace falta decir el apellido. Y con esa frase, lanzada con una frialdad quirúrgica, el plató entero se paraliza. Los tertulianos bajan la vista. Algunos susurran, otros se ríen nerviosamente, y uno que otro incluso carraspea, como si intentara evitar que la verdad le atropelle por dentro. Nadie necesita traducción. Todos entienden perfectamente a quién se refiere. El apellido flota en el aire, aunque Ana Rosa no lo diga. El apellido está en las portadas, en los archivos, en las lágrimas de una docuserie que durante meses fue tratada como palabra sagrada. Y en ese instante, el relato de Rocío Carrasco, el relato que fue blindado por medios de comunicación, sostenido por discursos institucionales y rodeado por un aura de respeto casi intocable, empieza a tambalearse. No por un escándalo vacío. No por un rumor. Sino por pruebas. Por documentos. Por grabaciones que hasta ahora nadie se había atrevido a sacar a la luz. Corte a publicidad. Pero el silencio no llega. En los pasillos de Mediaset no hay descanso. No hay respiro. Hay susurros. Hay carreras. Hay teléfonos que no paran de sonar. Los redactores hablan en voz baja. Los cámaras se miran cómplices. Los responsables de redes sociales ya están preparando los clips para viralizar en minutos lo que acaba de decirse. Porque todos, absolutamente todos, entienden que lo que se acaba de emitir no es simplemente una exclusiva más de las tantas que circulan por la prensa rosa. Es una demolición mediática. Una operación milimétrica que apunta directamente al corazón de una narrativa que llevaba años controlando el discurso emocional del país. Y entonces, en medio de ese bullicio, surge la gran pregunta. Una que se repite entre tertulianos, entre redactores, entre espectadores conectados desde casa, en el bus, en el móvil, en el trabajo. ¿Estamos presenciando la venganza más inteligente, más quirúrgica y más estratégica que jamás haya ejecutado Ana Rosa contra el clan Carrasco Jurado?
¿O simplemente estamos asistiendo, por fin, al surgimiento de una verdad que llevaba demasiado tiempo callada, atrapada en cajones polvorientos, esperando que alguien con coraje y poder mediático la dejara salir? Sea cual sea la respuesta, hay algo que nadie puede negar: esto no ha terminado. En realidad, lo de hoy ha sido solo el prólogo. El primer disparo. La primera carta sobre la mesa. Porque si algo ha demostrado Ana Rosa esta noche es que no ha venido solo a contar una historia, ha venido a reescribirla. Y tiene todas las herramientas para hacerlo: audios inéditos, contratos sellados, entrevistas enterradas en VHS, extractos manuscritos, cartas de amor, transferencias en negro, viajes a México, sospechas que se confirman y silencios que se rompen. Y mientras todo eso se prepara para salir a la luz, el país entero se divide. Hay quien aplaude, hay quien llora, hay quien duda, hay quien se indigna. Pero lo cierto es que todos, absolutamente todos, están mirando. Y eso, al final, es lo que convierte a este momento en algo que va mucho más allá de un programa de televisión. Lo convierte en un evento social, en una batalla cultural, en una nueva era del relato donde nadie, por poderoso que sea, está a salvo. Prepárate. Porque lo de esta noche ha sido solo el primer disparo. Mañana, puede ser la explosión definitiva. Las redes estaban en ebullición. Los teléfonos vibraban sin descanso, y en los hogares españoles, el café se quedaba frío en las tazas. Lo que estaba ocurriendo en directo, frente a millones de espectadores, era algo que ni los más curtidos en crónicas del corazón podían haber anticipado. En apenas hora y media de emisión, Ana Rosa y su equipo orquestaron lo que muchos ya califican como una operación quirúrgica de derribo del relato dominante sobre la figura de Pedro Carrasco. Pero no fue un ataque sin pruebas, ni un espectáculo vacío de contenido. Fue una secuencia milimétricamente estudiada de documentos, voces, testimonios, informes médicos y silencios demoledores que dejaron sin aliento a toda una nación. El momento clave llegó cuando Ana Rosa conectó con un notario retirado que había tratado a Pedro Carrasco en el año 2000, poco antes de su fallecimiento. El hombre, con aspecto sobrio y tono medido, mostró ante las cámaras una copia autentificada de un documento que nadie esperaba ver, un borrador de testamento que no correspondía al que se había hecho público tras la muerte del boxeador. Y lo más sorprendente era una cláusula concreta, clara y rotunda. Pedro había dispuesto que el 50% de los derechos de imagen que generara su nombre después de su muerte fueran para Raquel Mosquera. No era simbólico. Era legal. Era patrimonio. Era historia. Aquel dato, aparentemente técnico, sacudió el imaginario colectivo. Durante años se había sostenido, casi como un dogma, que todo lo vinculado a la figura de Pedro pertenecía exclusivamente a su hija Rocío Carrasco. Pero esta revelación alteraba las bases. El notario, con el aplomo de quien sabe lo que dice, aseguró que ese borrador era verídico, aunque no podía garantizar si Pedro llegó a firmarlo antes del fatal infarto. No obstante, añadió algo más que dejó helado al plató. Si la familia no lo impugnaba públicamente, él haría llegar al programa una copia completa del documento en su poder. Ese fue el punto de inflexión. A partir de ahí, los mensajes de apoyo a Raquel Mosquera empezaron a multiplicarse en las redes sociales. Incluso algunos seguidores férreos de la docuserie de Rocío Carrasco comenzaban a dudar. Y como si todo eso no fuera suficiente, Ana Rosa tenía más cartas por mostrar. Sin previo aviso, se emitió un informe médico firmado por el cardiólogo de Pedro, fechado apenas 5 meses antes de su muerte. En él, se detallaba un diagnóstico de arritmia agravada por un entorno emocionalmente adverso, un estrés mantenido en el tiempo y episodios de ansiedad situacional crónica. Aunque el documento no contenía nombres, el contexto hablaba por sí solo. Las piezas del puzzle comenzaban a encajar: un padre preocupado, un ambiente hostil, una batalla por la custodia y un silencio institucional que ahora parecía cómplice. El impacto fue inmediato. Uno de los tertulianos del plató, visiblemente conmocionado, rompió el silencio con una frase que se convirtió en titular: «Esto ya no es televisión, es tragedia griega». Y tenía razón. Justo después, y como colofón emocional de la noche, Raquel Mosquera apareció en conexión directa desde su casa. Esta vez no como personaje televisivo, sino como viuda rota. Con los ojos hinchados, una blusa blanca impoluta y una expresión de profundo cansancio, mostró a cámara una fotografía enmarcada: Pedro Carrasco con bata de entrenamiento, ella abrazándolo por la cintura. Esta foto fue el día que le dijeron que su hija no le respondía desde hacía 3 meses. Comenzó diciendo con la voz entrecortada. Esa noche lloró como un niño. Me miró y me dijo: «Me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador». El silencio en plató fue total.
Las palabras pesaban como losas. Y entonces vino el audio. Ana Rosa anunció que se trataba del contenido más sensible de todos. No hubo música. No hubo transiciones. Solo la voz temblorosa de Pedro Carrasco grabada en un contestador. Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso. La fecha, 1998. 3 mensajes similares. Todos sin respuesta. El impacto fue inmediato. No era una acusación. No era una opinión. Era un padre pidiendo contacto. Era el sonido del abandono. La audiencia se fundía con la pantalla. Las redes estallaban. Las familias discutían en los salones. Nadie era ajeno a lo que estaba pasando. Pero la revelación más inesperada, la que dejó al país sin respiración, estaba aún por llegar. Cuando parecía que todo había terminado, Ana Rosa regresó al plató con su característico temple y una serenidad desconcertante. Antes de cerrar, hay algo que debemos mostrarles, dijo mirando a cámara. Y en ese instante apareció en pantalla un documento judicial, una solicitud oficial presentada por Pedro Carrasco en 1996 pidiendo la modificación del régimen de custodia compartida con Rocío Carrasco. El motivo alegado era claro: alteraciones relevantes en el entorno familiar que ponen en peligro el equilibrio emocional de la menor. Era, ni más ni menos, que la prueba escrita de que Pedro había intentado recuperar el contacto con su hija cuando ésta ya vivía bajo la tutela de Fidel Albiac. El documento llevaba sello del Juzgado de Familia de Madrid. Y la firma de Pedro. No había lugar a interpretaciones. En los estudios de televisión, la tensión era casi palpable. Técnicos, realizadores y productores caminaban con pasos veloces pero silenciosos, como si cualquier ruido pudiera alterar el equilibrio de algo sagrado. Las luces del plató estaban más bajas que de costumbre, como si la escenografía también supiera que lo que se estaba contando no era espectáculo, sino historia. En la redacción, los teléfonos no daban tregua. Las líneas ardían. El zumbido de los móviles se convertía en una sinfonía constante. No se trataba solo de una exclusiva más. Lo que estaba ocurriendo allí, esa misma noche, en directo, estaba a punto de cambiarlo todo. Los titulares digitales se reescribían a contrarreloj. Algunos portales lanzaban hasta 3 actualizaciones por minuto. Lo que al inicio parecía un testimonio más, una réplica con tintes emocionales, se convirtió en minutos en una bomba narrativa que comenzaba a hacer añicos un relato que, durante años, había sido defendido desde múltiples frentes: institucionales, mediáticos, incluso políticos. A través de fuentes anónimas y filtraciones cuidadosamente dosificadas, la productora de la famosa docuserie de Rocío Carrasco dejaba entrever su malestar. Enviaban comunicados extraoficiales a determinados portales afines, sugiriendo la posibilidad de emprender acciones legales por la revelación de documentos privados y supuesta vulneración del derecho a la intimidad. Pero no importaba. Ya era tarde. La narrativa ya había cambiado. Y lo más importante, el público ya había tomado partido. La calle era un hervidero. Las redes sociales ardían como una hoguera encendida con gasolina. Twitter se convirtió en una sala de debates constante, donde abogados, psicólogos, fans, haters y periodistas se lanzaban a opinar con la urgencia de quien siente que lo que está diciendo forma parte de un juicio popular en tiempo real. TikTok se llenó de vídeos analizando cada segundo de emisión, cada palabra, cada silencio. En Instagram se compartían stories con encuestas. ¿Crees a Raquel o a Rocío? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién manipuló a quién? En YouTube, los canales de opinión y Crónica Rosa acumulaban miles de visualizaciones por hora con resúmenes, teorías y comparaciones de documentos. Pero lo más llamativo no ocurría solo en el mundo digital. En los bares, en las terrazas, en los supermercados, incluso en las colas del banco, la gente hablaba del tema. Era como si de pronto, el país entero se hubiera sincronizado emocionalmente con un mismo evento mediático. En las casas, muchas familias veían el programa juntas, como si se tratase de una final de fútbol o una noche electoral. Había tensión, sí, pero también una extraña sensación de catarsis colectiva. El dato de audiencia confirmó lo que todos sospechaban: más del 21% de share. En un país fragmentado por las plataformas de streaming, por la televisión bajo demanda y por el consumo personalizado de contenido, lograr una cifra así era, simplemente, un hito. Pero esta vez, no se trataba solo de entretenimiento. Era información emocional. Era ajuste de cuentas. Era una historia que durante años se había contado en una sola dirección, y que ahora empezaba a girar.
Y cuando todo parecía haber alcanzado su punto máximo, cuando muchos pensaban que el programa iba a cerrar con una simple despedida o una música solemne, Ana Rosa volvió a mirar a cámara. Y en ese instante, el país contuvo la respiración. No hubo grandes artificios. No se levantó la voz. No hubo efectos especiales. Solo una frase pronunciada con la firmeza de quien sabe que ya no hay marcha atrás. Mañana mostraremos los informes completos. Y ustedes decidirán quién decía la verdad. No fue solo una advertencia. Fue una declaración de guerra. Fue el fin del pacto de silencio. En ese momento, no hubo necesidad de subtítulos en inglés, ni de un Toby Continued. La fuerza de las palabras, la gravedad del tono y el silencio posterior fueron más elocuentes que cualquier efecto sonoro. Ana Rosa no necesitó cerrar el programa con pompa. Lo hizo con una frase que ya circulaba por todo el país antes incluso de que terminara el bloque publicitario. Esto no ha acabado. Esto solo ha comenzado. Esa línea final se convirtió, al instante, en titular, en tuit viral, en meme, en audio reenviado por WhatsApp. Era mucho más que una despedida. Era un umbral. Y quien lo cruzaba sabía que ya no podía volver atrás. Porque lo que estaba en juego ya no era solo la credibilidad de una hija ni el recuerdo de un padre. Lo que estaba sobre la mesa era el control de la narrativa de una de las familias más emblemáticas del país. Y por primera vez, parecía que ese control cambiaba de manos. En las redacciones, el café se servía doble. En las redacciones jurídicas, los teléfonos de abogados comenzaban a sonar. En los pasillos de Mediaset, se respiraba tensión. Y en los hogares, millones de personas abrían el calendario para marcar una nueva cita con la verdad, con el pasado y con todo lo que aún está por contarse. Porque si algo quedó claro esa noche, fue que la televisión, cuando se alinea con el relato, sigue teniendo el poder de cambiarlo todo. Y al día siguiente, cuando el sol aún no había salido, ya se hablaba de una nueva emisión, de más papeles, de nuevas cintas, de voces del pasado que quizás nunca quisieron ser escuchadas, pero que ahora, por fin, estaban saliendo a la luz.